Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver, vamos a tratar de reemplazar la charla de Juan. Vamos a ver si podemos, si podemos reemplazarlo. Tocaba hoy, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, sí, sí. Tocaba hoy hablar de la clasificación de la fractura de columna cervical baja. Ya nos mostró Ricardo la semana pasada la nueva clasificación de columna cervical alta. Y como ya hablamos, quizás la gran ventaja de este proceso de clasificación que adoptó AO es que con el mismo proceso, valga la redundancia, se han clasificado todos los sectores de la columna, desde columna cervical baja hasta el sacro. Y eso es bueno, ¿no? Entonces, uno conociendo eh, el, el esqueleto, uno puede hacer un aprendizaje de la clasificación un poco más simple, más sencillo. Eh, Obviamente que dentro de las competencias que tenemos educativas, el, eh, la clasificación de la fractura es lo más importante. Clasificación que salió casi en conjunto, la curva cervical baja, toracolumbar y sacro. Estaba planificada para toracolumbar, cervical, sacra, pero varió. Primero salió la cervical, luego la sacra. Eh, Como todo proceso nuevo, se basa en distintos parámetros. Eh, Aquí a los clásicos morfología, lesión neurológica y modificadores clínicos se le agrega la lesión facetaria, que quizás era la debilidad más grande de todas las clasificaciones. En la historia de la clasificación de columna cervical baja, se clasificaba de acuerdo al mecanismo de producción de la lesión, a las características de la lesión del cuerpo. Sí, alguien habló, No, no, salí del audio un momento, pero es mi error, es mi error. ha sido tú. El resto me escucha, sí. Cuba, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. Bien. Sí, Eh, perfecto, perfecto. Sí. entonces le decía, en el proceso actual de clasificación, el, se agregó la lesión facetaria y eso creo que es la fortaleza más importante de la nueva clasificación. Con respecto a los parámetros morfológicos, es similar a lo que veníamos viendo en toracolumbar y tenemos lesiones por compresión, lesiones por alteración de la banda de tensión posterior o anterior, o sea, lesiones por distracción, y las lesiones que se asocian con traslación en cualquier eje del espacio. Comenzando por lesiones por compresión, están afectadas exclusivamente el cuerpo de la vértebra, es condición sine qua non, por definición los ligamentos posteriores están intactos y tampoco hay traslación en ningún plano. Traslación del segmento, eso no quiere decir que se traslade, que no se pueda trasladar el muro posterior o el muro anterior, obviamente. Y aquí tenemos 5 subtipos. Cuando la lesión está en zona no estructural, base la espinosa, agujero vertebral, se toma como acero, igual que en las toracolumbares. Las lesiones que afectan el cuerpo vertebral,
que son por compresión, si el muro posterior está intacto y está afectado un solo platillo, es una lesión tipo 1, A1. Que puede ser superior o inferior, cuando se afectan los dos platillos, estando el muro posterior intacto, es una lesión A2. Luego vienen cuando se afectan el muro posterior. Y si está afectado un solo platillo, son las lesiones tipo A3. Si están afectados los dos platillos, es un estallido completo de la vértebra, las lesiones tipo A4. Esta, al igual que pasa en la columna torocolumbar, puede estar asociada con una fractura por estrés de la lámina o de la base de la espinosa, que no hay que confundirlas con las fracturas por distracción. Las fracturas por distracción, la de tipo B, igual que en torocolumbar, tenemos 3 subtipos. El primer subtipo es aquella que alteran la banda de tensión posterior desde el elemento óseo. El segundo subtipo, del B2, la banda de lesión posterior está afectado, pero desde la parte ligamentaria u osteoligamentaria. Y por último, las lesiones por hiperextensión que alteran la banda de tensión anterior son las tipo B3. Los tipos con traslación, al igual que el resto, en esta nueva clasificación no tienen ningún subtipo y la traslación se puede observar en cualquier plano del espacio, tanto anterior, posterior y lateral. Luego viene la cereza del postre de esta clasificación, son las lesiones facetarias, y en donde las lesiones facetarias, para tener un parámetro aproximado en cuanto a hacer el diagnóstico pronto, uno podría preguntarse si se encuentra o no fracturada la faceta articular. Si está fracturada, la otra pregunta es si tiene o no tiene desplazamiento, o cuánto de la masa facetaria está comprometido. Si está fracturada pero no tiene desplazamiento, el fragmento es menor de 1 centímetro y afecta menos del 40% de la masa articular, es una lesión tipo F1. Y si la fractura, no la vértebra, no el segmento, la fractura está deslizada, compromete más de 1 centímetro y más del 40% de la masa, es una lesión tipo F2. O sea, la diferencia entre F1 y F2 es el tamaño del fragmento y la proporción de la masa que están afectadas. Ahora bien, si la pregunta que tuvimos es negativa con respecto a la fractura de la masa, el segmento puede estar afectado por fuera de la masa. Y si tiene una fractura en el pedículo, asociado o no con el juego vertebral y asociado o no con la lámina, estamos hablando de la antigua fractura separación del macizo articular, que en este caso es una fractura F3. Observen, la fractura está por fuera del macizo. Si la otra implicancia de la respuesta negativa es que no haya una fractura del macizo, pero que haya una pérdida de la alineación, una pérdida de contacto de la luz articular, y aquí estamos en las subluxaciones o en las luxaciones, que son las lesiones tipo F4. Como pueden verse en estos gráficos. Las lesiones facetarias, es conveniente aclarar si es uni o bilateral. Si es unilateral o si son distintas las lesiones entre los dos lados de la faceta, se comienza con el lado izquierdo y se aclara luego el lado derecho, y si es bilateral se pone BL. Eso no está diciendo que la misma lesión, sea F1, F2, F3 o F4, está en ambos procesos. Luego,
seguimos con la lesión de tipo neurológico, igual que lo que ya veníamos hablando, N0 intacto, N1 un déficit neurológico transitorio, luego vienen los déficits neurológicos francos con distinta gradación, N2 radiculopatía, N3 lesión medular incompleta, N4 medular completa. También está el inclasificable cuando se asocia con un traumatismo de cráneo o con algo que altere la conciencia del paciente. Y aquí le agregamos a la compresión permanente del cuadro neurológico una vez restituido y le agregamos un signo más. Los modificadores clínicos cambian. Tenemos aquí 4 modificadores clínicos. El primer modificador es la lesión ligamentaria dudosa, como era a nivel toracolumbar, pero el segundo modificador se le agrega la hernia de disco. En estos dos tenemos casi la obligación de realizar una resonancia. El M3, y pido disculpas por el error ortográfico, son enfermedades metabólicas. Y por último, M4, la normalidad de la arteria vertebral. Traumática o una alteración congénita de la arteria. ¿Cómo se usa? Esto ya todo más o menos lo manejamos, pero primero tenemos que clasificar morfológicamente la peor lesión. En este caso, ¿alguien se anima a clasificarlo? Buenos días. ¿Cómo va? Buen día, Juan. Podemos ver los cortes sagitales, cortes de una radiografía lateral de la columna cervical, donde se puede ver que a nivel del segmento C5, C6 existe una traslación anterior, donde se encuentra también generado una luxación facetaria a nivel posterior. Aparentemente no hay un fragmento de fractura a nivel facetario. En este caso es una lesión entre C5 y C6 de tipo C. El modificador, en este caso el parámetro neurológico, estaría en una lesión neurológico tipo 0, 1, 2, 3, 4, tipo 4, con una lesión facetaria bilateral. Bien. Sería una 3, 4, C5, C6 tipo C, N4 y M, en este caso BLF4. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más? No, aclarar que cuando dice BL, es BL, no es BL4, o sea, la ubicación. Es el mismo segmento. La F4 es por la luxación. Es el modificador F4 facetario, es luxación facetaria. Y el BL es por bilateral. Así es. Yo la única recomendación que te hago... Está bien. Sí, dijiste F4. Ah, ya. La única recomendación que te hago yo, Juan, es morfológico, primero el cuerpo, luego las facetas y luego lo neurológico, ¿sí? Bien, entonces primero clasificamos la peor lesión, es una C, como dijo Juan, pero observen que hay un pequeño enguñamiento, entonces C6 a 1. Luego la facetaria, BL, faltó el F4 ahí. El neurológico, que es N4. Y el modificador aquí que tenemos que tratar de dilucidar ante esta traslación es qué pasó con el disco.
¿Hay algún signo directo o indirecto que me hable que pueda haber una hernia de disco en esa tomografía? Uno tiene que fijarse siempre en la altura del disco trasladado o del segmento trasladado, ¿no? Si hay un importante pinzamiento con respecto a los discos adyacentes, uno tiene que tener cuidado porque el disco hacia algún lado se fue, o se fue hacia adelante del cuerpo infraadyacente o se fue detrás del cuerpo supradyacente, ¿se entiende? Si el disco conserva la altura con respecto a los demás, o ha perdido muy poca altura, lo más factible es que no tengamos una hernia de disco, que veamos el disco arrastrado con el cuerpo superior, y eso puede diferenciarnos entre la presencia casi segura de una hernia de disco o no. Como todavía no se le dio ningún puntaje, todavía no dan indicaciones, el SLIC sigue teniendo cierta validez. Digo cierta validez porque recordemos que el autor principal es también quien baja este score por el hecho que las indicaciones que hacía eran muy subjetivas. Pero dentro de los autores está Marcel Brodack, que hizo indicaciones de acuerdo al tipo de lesión que siguen siendo, por más que cambiamos la clasificación, quizás siguen siendo efectivas en cuanto a la forma de pensar las indicaciones quirúrgicas de las lesiones cervicales. De la morfología, acuérdense que el SLIC habla del complejo disco ligamentario y del estado neurológico. Se otorga puntos, que a la distracción se da 3 puntos y a la rotación 4, y a la lesión incompleta se le otorgan 3 puntos y a la lesión completa 2, con una suma de 1 punto si hay una compresión permanente, un caso de un canal cervical estrecho constitucional o adquirido. Como les decía, la clasificación, igual que el TRIX, valores menores de 4 ortopédicos, más de 4 quirúrgicos, y de 4, cada uno hace lo que me parece. Entonces, un grupo de autores, observen que son todos muy conocidos, pero el principal es Borac, hace un abordaje quirúrgico basándose en el SLIC, que sirve como para que tengan en cuenta. Con respecto al tema de hoy, que era la clasificación, es un nuevo sistema basado en la morfología, lesión facetaria, neurología y modificadores clínicos, que viene a organizarnos la forma de hablar y de ver cada una de estas lesiones. Falta aún poder indicar desde solo la clasificación las pautas de tratamiento. ¿Dudas, preguntas, consultas? Sí, yo tengo una pregunta. Vamos. ¿La lesión facetaria indica siempre lesión ligamentaria asociada o no necesariamente? La F1, la F3 no. La F2 dudoso. La F4 sí. Sí. Porque la F1 puede haberse fracturado por un mecanismo de hiperextensión sin romper el ligamento, sin romper el disco, quedó armado y no hay ningún cambio. La F3, en lo que se desplaza es la faceta articular, y el complejo ligamentario posterior puede no estar alterado.
¿Qué más? Bueno, Romel, empezamos porque ya se había prolongado demasiado y por eso di exclusivamente el punto. Da, si querés, lo que tenías alrededor de la clasificación, no repitamos los mismos parámetros. Dale nomás. ¿Pueden ver la imagen? Sí. Bueno, mis disculpas de demora, estamos en el hospital y últimamente se me complicó un poquito la cuestión del internet. Continuando las clases, habíamos revisado ya las lesiones axiales y vamos a hacer una revisión de las lesiones subaxiales. Uno de los principales estudiosos del tema de las clasificaciones, Alexander Bácaro, hace mención con respecto a que al momento no existe una clasificación que pueda abarcar todo lo que es la morfopatología asociada justamente a la parte clínica. Pues todavía la clasificación como tal está pendiente los complementos. Por eso es que cada 2 años aproximadamente se genera una validación nueva, modificando ciertos temas que son parcialmente relevantes, ¿no? Que son relevantes como tal. Los objetivos son reconocer básicamente diagnóstico adecuado de los patrones radiológicos y clínicos, sobre todo en el área de la lesión subaxial, clasificar de acuerdo a los parámetros establecidos y determinar qué clasificación actualmente tiene la mejor aplicabilidad para poder generar un diagnóstico y tratamiento temprano y adecuado. Entonces, dentro de la historia como tal, hablamos ya de 1949, el doctor Nicol hace uno de los primeros estudios que están, en este caso, reportados, donde se hace un estudio de 166 pacientes y ya se describe 4 tipos de lesiones a nivel subaxial y tóracolumbar. En 1962 se genera también un estudio realizado por los doctor Alex y el doctor Ferguson, donde también se hace ya una descripción de 6 mecanismos de lesiones y de acuerdo a la progresión del mecanismo de lesión y la energía como tal, las fases de cada uno. También el doctor Holsworth hace una mención ya en 1962 de los mecanismos probables de lesión y hace una referencia ya al complejo ligamentario posterior, mencionando que la lesión de este ya genera inestabilidad en el trazo de fractura. Dennis, hacia 1983, describe las 3 lesiones, las mismas que ya fueron descritas por Holsworth, las 3 columnas como tal, y menciona cuáles son las combinaciones para generar las lesiones de acuerdo a la columna y el tipo y el mecanismo de lesión, ya sea como lesión. Hacia 1994 se genera ya los primeros estudios, en este caso de progresión de complejidad, es decir, A, B, C, de acuerdo a los tipos, siendo las más severas la tipo C y la más, entre comillas, la menos severa la tipo A. Y se habla de la combinación de los mecanismos de lesión. Por ejemplo, los 4 más importantes, compresión, distracción, flexión y extensión, y el resto de mecanismos, las combinaciones de estas, siendo las combinaciones y el aumento de la energía en el impacto a la que generará, en este caso, el grado de complejidad de la lesión que se va a encontrar. La primera clasificación que realiza Bácaro la realiza en el 2005, donde hace ya toma en cuenta ya los parámetros morfométricos, la lesión neurológica y la lesión ligamentaria posterior, teniendo en cuenta 3 formas de lesión, la primera por compresión, la segunda por traslación y rotación, y la tercera por distracción, y ya les comienza a dar un puntaje como tal. Hace ya la descripción de la banda de tensión posterior, teniendo en cuenta que está formada por ligamento supraespinoso, interespinoso, el flavum, la articulación facetaria y la cápsula articular, y describe cuáles serían los probables abordajes quirúrgicos sugeridos de acuerdo al tipo de clasificación presentada. Ya hacia el 2015 y 2017 perfeccionan la clasificación AO y de acuerdo a esto presentan 4 parámetros a tomar en cuenta. Habíamos visto ya la morfología de la fractura, si es que se encuentra o no también asociada a fracturas facetarias, un estado neurológico y los modificadores clínicos. En este caso ya habíamos hecho una revisión de las lesiones tipo A, que básicamente son por compresión. Un tema a tener en cuenta es que la sociedad alemana
menciona que el edema de cuerpo vertebral, en este caso como hallazgo en la resonancia nuclear magnética, se considera como una lesión tipo A0. Como bien había mencionado ya el doctor, las lesiones como tal, con sus características particulares, la A1, la A2, la A3, que ya compromete la pared vertebral posterior, y la A4 también. De la misma manera, la combinación de las lesiones, en este caso distracción y extensión, van a ser las características de las lesiones de tipo B. Ya hay una lesión, y la característica propia de las lesiones tipo B es la lesión de la banda de tensión anterior y también la banda de tensión posterior. Habíamos ya revisado, son los ejemplos de cómo se encuentra en este caso una diástasis en el espacio interespinoso, la B3, una diástasis en la columna o en la banda de tensión anterior, y las tipo C, como habían mencionado, no tiene subclasificaciones porque las traslaciones y las rotaciones per se generan inestabilidad y necesidad de intervención quirúrgica para su estabilización. Las lesiones facetarias hay que tener en cuenta ciertos parámetros con respecto a la nomenclatura. Hay que tener en cuenta que siempre se clasifica la más severa. Si es que están lesionadas las dos y las lesiones son distintas, se clasifica primero la derecha. Y si la lesión es similar en las dos, se clasifica con el modificador BL, que es bilateral. Habíamos mencionado las características, el doctor Bazán mencionó las características de cada una de ellas, pero a tener en cuenta que a partir de la F2 a la F4 ya se considera que existe una lesión en la banda de tensión dorsal, por cuanto compromete la cápsula articular y también el ligamento flavum. El estado neurológico también habíamos mencionado las 6 probables clasificaciones, teniendo en cuenta también el NX como indeterminado y el positivo como una progresión de déficit neurológico o una compresión continua también. Los modificadores clínicos, a diferencia de la columna toracolumbar, que son 2, hay 4. También ya revisamos cuáles son los modificadores clínicos y tener en cuenta que el M1 se correlaciona con el modificador toracolumbar M1 y el M3 con el modificador M2 toracolumbar. Importante el M4, tener en cuenta la lesión de la arteria vertebral. Muchas veces tenemos un síndrome vértebro-basilar que se acompaña con lesiones altas. Entonces, importante el estudio de este mediante imágenes como angioresonancia o angiotomografía. El esquema o el algoritmo de manejo de acuerdo a las lesiones como tal, primero se debería tratar como una lesión tipo C, si es que hay una lesión de la banda de tensión, o si es que existe únicamente una lesión del cuerpo vertebral que compromete o no los platillos vertebrales y la pared posterior del cuerpo vertebral. Nuevamente, el estado neurológico y los modificadores que ya hemos mencionado. ¿Cómo se debe generar la mención de la nomenclatura? Primero se pone la lesión principal, a continuación se coloca, pues en este caso, el modificador neurológico y el modificador de los 4 probables modificadores, y en base a eso se describe la lesión, ¿no? Habíamos mencionado con respecto a la cuestión facetaria, siempre se debe colocar en primera instancia la lesión más severa. Si es que la misma lesión se da en las 2 facetas, se coloca el modificador BL, y si es que son distintas, primero se coloca a la derecha y después eventualmente a la izquierda. ¿Cuáles son las indicaciones de resonancia nuclear magnética? En charlas anteriores habíamos mencionado que la resonancia como tal no es absolutamente necesaria para la descripción y la clasificación, en este caso, del tipo de lesiones o fracturas, sino como complemento. Sin embargo, si se dispone de la misma, pues ayuda muchísimo como herramienta de diagnóstico. Importante su solicitud cuando existen síntomas neurológicos que no son explicados por los hallazgos radiográficos, cuando se genera una planificación para reducción cerrada, cuando se planifica una estabilización dorsal o cuando se quiere, en este caso, descartar o confirmar lesiones de partes blandas, discoligamentarias. Habíamos mencionado la necesidad de angiotomografía o angioresonancia cuando existen lesiones de tipo F1 o F2, sobre todo en las zonas altas, C3, C4, fracturas también que se irradian hacia la zona foraminal, la parte lateral, y fracturas o subluxaciones de las articulaciones facetarias. De tipo vértebro-basilar son indicativos, ¿no? O la nueva clasificación A o spine subaxial. Este autor como tal determina que la variabilidad interobservador es con índice kappa de 0,64, lo que indicaría que es una buena clasificación, y la variabilidad o la fiabilidad intraobservador con K de la clasificación como tal. Ahora, con respecto a los criterios que se han venido manejando de estabilidad o inestabilidad, ya se había descrito por los doctores White y por los doctores Panjabi en 1974
tres criterios básicos para determinar, en este caso, la destrucción de los elementos anteriores o posteriores de la columna, tomando en cuenta las dos columnas, un desplazamiento horizontal de 3.5 milímetros en placas estándares o en placas dinámicas, o si es que existe una diferencia rotacional mayor a los 11 grados. Eventualmente se ha venido elaborando, en este caso, desarrollando la clasificación o las lesiones para determinar un mejor tipo de inestabilidad, y se ha tomado en cuenta otros parámetros, ¿sí? Parámetros que son radiográficos y parámetros que son clínicos. Y se ha determinado que si es que se cumple un puntaje de 5 o mayor a este, pues la intervención quirúrgica también es recomendable. La sociedad alemana también genera unos criterios de inestabilidad, mismo que se había mencionado, pero hacemos una mención corta, cuando existe una subluxación de la articulación facetaria del 50%, cuando existe una fractura de la articulación facetaria de 10 milímetros o mayor al 40% de la superficie articular, o una traslación de 3.5 milímetros, índice delta o de rotación sagital mayor a 15 grados, a diferencia de Wiley y Panchavi, que mencionaban un índice delta mayor a 11 grados. ¿Sí? En este caso, un ángulo monosegmental que indica únicamente el ángulo que se describe entre la vértebra que está fracturada en la zona que se encuentra el platillo de características normales y la parte contralateral de la vértebra adyacente que no se encuentra lesionada. ¿Sí? Entonces, este es un ángulo monosegmental. En el ángulo, en este caso bisegmental, se toma en cuenta las vértebras adyacentes sin tomar en cuenta la vértebra fracturada para generar la angulación. Importante con respecto al SLIC, ya había mencionado el doctor, igual fue desarrollado por el doctor, uno de los principales médicos que está haciendo el estudio, el doctor Bácaro, y describe justamente las características o recomendaciones de la intervención quirúrgica de acuerdo al puntaje según la morfología, la lesión del disco ligamentaria o el estado neurológico. En base a eso, recomienda un tratamiento conservador de 1 a 3 puntos, de 5 a 7 quirúrgico, pero el número 4, pues en este caso genera controversia y depende ya del criterio del cirujano para realizar o no una intervención quirúrgica. Dentro de las conclusiones del trabajo como tal, determinamos que la clasificación de las lesiones cervicales depende de los hallazgos morfológicos, neurológicos y los modificadores que fueron detallados. Los exámenes de imagen complementan el diagnóstico siempre y cuando tengan las indicaciones adecuadas con respecto al diagnóstico y la sospecha diagnóstica como tal. Los criterios de inestabilidad permiten determinar de forma precoz la necesidad de intervención quirúrgica, y hay que tener en cuenta con respecto a la nueva clasificación de Auspein que tiene una alta tasa de confiabilidad con respecto a los grupos ABC. Sin embargo, para las fracturas facetarias y para los subtipos todavía no existe un acuerdo adecuado. Requiere una investigación prospectiva, por cuanto la clasificación es de características retrospectiva. Y es importante también definir que no puede predecir la gravedad de la lesión neurológica, no puede predecir cuál sería el pronóstico quirúrgico, ni cuál es la vía de acceso con respecto a la lesión que tiene por la clasificación Auspein. Bien, ¿preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Rommel, excelente charla. Muchas gracias. Quería preguntarte qué connotación tiene en trauma cervical el paciente que tiene una lesión neurológica indeterminada. ¿Nos cambia algo la clasificación o tener SNX nos cambia el paciente? No sé, en cuanto a toma de imágenes diagnósticas, ¿cómo sería la clasificación? Un estado inconsciente. Si tenemos los exámenes complementarios que nos permitan, en este caso, evaluar las estructuras, pienso que un estado NX se podría manejar con exámenes como la resonancia nuclear magnética, que nos permite hacer un examen de partes blandas, la parte también de tejido óseo. En ese sentido, nos permitiría clasificar y en base a eso determinar cuál es el mejor tratamiento. O sea, NX como tal, pienso yo que se define cuando, si bien existe un estado del paciente inconsciente o que no se puede realizar un examen físico adecuado, pues permitiría, si es que existen los exámenes correspondientes, tener un diagnóstico aun cuando el paciente esté inconsciente. Lo único que nos suma el NX es, nos llama la atención en cuanto a
que no podemos hacer el examen neurológico. Entonces sabemos que hay muchas cosas que nos van a quedar sin resolver. Y entonces tenemos que tomar mayor apoyo en los exámenes, en los exámenes de resonancia y tomografía. Por otro lado, el NX nos está hablando que es un paciente que puede estar seguramente dentro de un contexto de un politraumatismo. Y entonces apoya la filosofía del control del daño. Hacer el diagnóstico rápido para que no empeore la lesión. Todavía la clasificación no da pautas terapéuticas, pues es una clasificación descriptiva. Viene demorado, pero va a venir la segunda fase de pasar de clasificación meramente descriptiva a un score, como sucedió con la toracolumbar. Se da puntos a cada parámetro. Sigue todavía frenado ese score toracolumbar, por eso no sale todavía el score a nivel cervical. Pero es una clasificación en donde tiene mayor reproductividad que el resto de la que teníamos. En un segmento más complejo en cuanto al trauma. En ningún segmento de la columna es un solo mecanismo de acción. La columna cervical, por ser la columna más móvil, porque anatómicamente es más frágil, es una columna aérea, el cuerpo vertebral es de menor tamaño, tiene quizás para el tamaño músculos más fuertes, entonces prevalece esas debilidades para que se provoquen lesiones. Está soportando el peso del cráneo que siempre le gana en cuanto a la inercia del trauma. Por eso todavía no se ha quedado. Consulta. Julio, ¿entendiste lo de las 3 columnas de Denis? Sí. Bien. ¿Cuáles son las 3 columnas en columna cervical? Sería la columna anterior, sería el cuerpo. La media serían las masas laterales y la posterior, la espinosa del complejo ligamentario posterior. Esas son 4 columnas. Ah, perdón. No me quedó claro entonces. No, porque el problema es que Denis tomó las 3 columnas para toracolumbar, nada más. Y no todo se puede traspolar de toracolumbar a lumbar. Entonces, Juan, hay que tener mucho cuidado en los hechos históricos que mencionamos cuando estamos hablando de algo muy puntual, cuando hay personas en formación. Si uno va a las 3 columnas de Denis, es anterior, media y posterior, punto. La anterior, la mitad anterior del cuerpo con el lineamiento vertebral común anterior, la media, mitad y mitad anterior del disco, la media, mitad posterior del cuerpo, disco y lineamiento vertebral común posterior, y todo lo que queda por detrás, todo el arco posterior es posterior, punto. Si traspolamos eso mismo a cervical, no tenemos esa misma división. Porque cada masa lateral, a diferencia de lo que sucede en columna lumbar, puede funcionar separada. Entonces, si vamos a querer traspolar lo de Denis, es anterior y 2 posterolaterales. Pero ahí nos queda el complejo ligamentario posterior afuera. Por eso a nivel cervical, los estudios anatómicos del trauma dividen en 4 columnas, como vos bien dijiste recién, no son las 3.
Luego, una fractura separación del macizo no siempre es inestable. Hay que ver con qué más se asocia. Pues si es una F3 aislada, sin lesión del cuerpo, no está alterado el complejo ligamentario posterior. Y solo hay una discordancia de la cápsula o del amarillo entre esos dos, entre los segmentos adyacentes. Y por eso, si la separación del macizo es mínima, sin gran traslación, se puede tratar de forma no quirúrgica. En cambio, si decimos que es inestable y tenemos en la cabeza que el complejo ligamentario posterior no se va a resolver, no se va a cicatrizar por sí solo, condenamos a toda fractura del macizo, fractura de separación del macizo articular, lo condenamos a un tratamiento quirúrgico. A pesar de que si comparamos cervical, bajo y toracolumbar, hay un aumento en la indicación quirúrgica y un descenso de lo no quirúrgico, al revés de lo que sucede muchas veces en columna lumbar. Por todo lo mismo que habíamos hablado. Ustedes fíjense que los alemanes dicen que el edema del hueso se considera, el del hueso del cuerpo vertebral, como A0, pero no lo consideran igual a nivel toracolumbar. Ellos hacen su indicación, su sugerencia de clasificarlo como A0 a nivel cervical. No hacen la misma sugerencia a nivel toracolumbar. Que igual, yo creo que tiene que ser tomado como A0 igual a nivel toracolumbar. Bien. ¿Dudas, consultas? Estás callado, Alfredo, hoy. Estoy tranquilo. Bien, eso es buena causa. Si querés pregunto, como quieras. Y sí, claro, vamos. Julio creo que te estaba preguntando algo. No, yo quería pedir 5 minutos extra con el doctor Bazán después para preguntar unas cosas porque yo estoy haciendo una monografía sobre este tema para el curso de la OT. Entonces después, si me puede regalar 5 minutitos, unas preguntas que tengo. Sí, claro. Una de las inquietudes que en realidad tengo con respecto a la clasificación es que se hace una clasificación, en este caso básicamente con las imágenes sagitales, que son las más importantes dentro del diagnóstico con rayos X, e incluso la parte coronal indicaría el pinzamiento en acuñamiento, pero si bien las lesiones tipo seso por traslación no describen mucho el componente rotacional, no se define, por ejemplo, en escoliosis, supongo un ejemplo con Najimou, que describe un componente rotacional en base a la apófisis espinosa. Entonces, en trauma como tal, en lesión o en fractura, si bien describen la lesión por traslación y rotación, no describen cuál es el grado de rotación que se podría tolerar o no tolerar, o si cualquier rotación como tal se generaría ya una lesión en el complejo ligamentario posterior, que es uno de los principales protectores en la rotación del segmento funcional. Bien, estás preguntando y estás contestando al mismo tiempo. Y te estás preguntando y te estás contestando. Primero principal, del nuevo proceso de clasificatorio de AO, se sacó la rotación. No se le presta más atención a la rotación, sino sí a la traslación. En cualquier eje, en cualquier plano. Tanto es así que el grupo alemán, que hoy hablamos tanto en estos días sobre muchos aspectos, en el modificador 1, a nivel toracolumbar, habla de escoliosis y habla de cifosis, no de rotación tampoco. Y no importa
tanto la rotación como sí en las deformidades idiopáticas, porque para que haya una traslación en cualquier plano en cualquier eje del plano del espacio, tiene que el complejo ligamentario estar roto. Entonces ya es inestable. Entonces, que tenga un Nashimov una cruz o que tenga 3, es lo mismo, está roto. Y no importa si está muy roto o un poquito roto o casi nada, está roto. Por eso la rotación quedó fuera y es traslación. En las antiguas clasificaciones se da mucha importancia a la traslación y a todas las imágenes asociadas, todos los signos indirectos de rotación. Una fractura en la transversa a nivel toracolumbar o torácico ya era considerada una rotación. Y no siempre una fractura de la transversa es rotación, puede ser una lesión directa. Una fractura facetaria ya era considerada una rotación. Un acuñamiento asimétrico del cuerpo era considerada una rotación. Hoy quedó en la nada. Hoy es traslación y punto. Y siempre es inestable. Así que siempre es quirúrgico, es un grado C. Sí, Alfredo. Hablaste de clasificaciones viejas. No te referías a Denis. ¿A cuál te referías? ¿Cuándo hablé de que vieja? No, al anterior de AO. Claro, porque justamente el grupo alemán, hablando un poco de eso, es que toma algunas clasificaciones anteriores y un poco las ayorna, que es lo que justamente saldría de esta pregunta. ¿Cuáles de las clasificaciones a vos te parece lógicas anteriores? Cogman. Lo que pasa es que no hay tanta discusión en cervical. Lo que modifica el grupo alemán a nivel cervical es lo que dijo Juan. La forma de medir la cifosis y los parámetros que ellos consideran como inestable sin tener traslación o un diferencial angular. Creo que a nivel toracolumbar el grupo alemán, en la parte de trauma, ¿no? El grupo alemán reafirma la de McCormack, por ejemplo. Pero a nivel cervical no reafirman ninguna de las anteriores. Claro. Modifican los parámetros de inestabilidad. Ya lo vamos a ver cuando veamos toracolumbar, pero de los 4 modificadores alemanes de la fractura toracolumbar, la 2, el modificador 2, es bien, de compromiso del cuerpo, es bien McCormack. Claro, por eso lo decía. Por eso claro, pero es toracolumbar, no es cervical. No, claro. Ahí quizás estamos cometiendo el error. A ver, como estaba la clasificación de Mager, toracolumbar, el todelfino hizo una transposición de toracolumbar a cervical, y ahí empezamos a hablar de la primera clasificación AO cervical baja, que dejaba fuera las facetas articulares también. Luego, en la actualidad, los parámetros morfológicos de toracolumbar se pasó a cervical y se le agregó las facetas. Los modificadores neurológicos se pasaron de toracolumbar, se pasaron porque fue la primera que se publicó, pero en realidad en la génesis de la nueva clasificación, del nuevo proceso de clasificación de AO, se trabajó toracolumbar, cervical y sacro juntos. ¿Sí? Por eso, teniendo el mismo concepto,
se trabajó en tres procesos de clasificación. Lo que sucede es que fue más amigable, fue mayor casuística y se pusieron los autores de acuerdo antes con la tora columbar, por eso se publicó varios años antes la tora columbar. Pero en la génesis, la idea era usar el mismo patrón clasificatorio para todos los segmentos. Y eso quizás es la ventaja del nuevo proceso de clasificación de AO. Entonces, no es que en la publicación se fue traslocando de tora columbar a cervical, pero en la génesis salió todo junto. Lo que sí, obviamente, se modificaron, se agregó el más en la parte neurológica y se agregaron o se modificaron los modificadores clínicos a nivel cervical. Sí, Ricardo. Sí, tengo otra pregunta. Cuando se presentan dos o más lesiones en el mismo segmento, ¿cuál se describe primero? ¿La La más peor, severa o la más proximal? la peor. La peor. Y dentro de lesión discal y lesión de cuerpo vertebral, en el orden de la nomenclatura, primero se menciona el cuerpo y luego el disco o igual, la peor. Es que ahora no clasifica el disco. No, me refiero a que, por ejemplo, en uno de los casos, doctor, que usted puso, en la presentación que usted hizo, había un paciente con una traslación C5, C6, Bueno, pero el paciente tenía una fractura en C6. Entonces, entre esas dos lesiones de C5, C6 y la fractura de C6, se menciona primero la lesión C5, C6, es lo que no entiendo. primero lo más grave. Dentro de la gravedad, el C es más grave que el A. Ok. ¿Sí? Dentro de la gravedad, el C puede tener asociado un patrón A. Entonces, la lesión osteoligamentaria es más severa que la lesión ósea. Entonces, primero C5, C6. ¿No? Ahí hacemos la idea de dónde está la lesión más importante. Si está asociada en ese sector con una lesión del cuerpo, C6, lo que sea, A1, A2, A3 o A4, o A0. ¿No? Y luego, si hay lesiones adyacentes, se clasifican las otras. Luego, las facetas a nivel cervical. Y luego la lesión neurológica y luego los modificadores. Entonces, si hay una posible hernia de disco, eso va a lo último, porque son modificadores, no es clasificación. No me está clasificando la lesión, sino que me está haciendo el diagnóstico de algo que me puede modificar la pauta de tratamiento. Y ahí lo puso Juan, les aconsejo leer, lo que pasa es que eso lo vamos a ver en las próximas, leer el trabajo de Borak de 2005-2007. Porque si tenemos una hernia de disco, si tenemos duda de una hernia de disco y ponemos un modificador 2, ¿sí? Hay que hacer una resonancia. No se debería hacer una tracción, aunque eso está discutible, está discutido, porque en un paciente consciente colaborador, si no tenemos una resonancia, podemos hacer la tracción cefálica. Si tenemos una duda de una hernia de disco, la comprobemos o no por resonancia, porque quizás no tengamos resonancia, nos obliga a pensar en un tratamiento quirúrgico por vía anterior. Descartar la hernia de disco nos habilita a pensar en un tratamiento quirúrgico por vía posterior, primero. Esa es la importancia de confirmar o no un M2. ¿Qué más?
Doctor, con respecto al modificador M4, en este caso la lesión de la arteria vertebral, ¿eso per se implicaría la necesidad de una estabilización o una revisión o un abordaje para embolización? O sea, ¿cómo manejan un modificador M4? La verdad que está puesto como descripción de la lesión, ¿eh? Pero la conclusión es que si la arteria se lesionó y no está sangrando, y si la arteria sangra, no nos vamos a dar cuenta mejor dicho, no vamos a llegar a hacer el diagnóstico del M4, porque ya el paciente, no tenemos paciente, la indicación es que no se hace nada. No se sutura, no se soluciona la lesión de la arteria. Hay que tenerlo en cuenta por si es la arteria predominante. Y puede afectar parte del polígono de Willis. O sea, tiene más importancia por la consecuencia que puede llegar a tener a que si hay que ir a hacer una síntesis de la lesión arterial en sí. Cosa que no es nada sencillo. Aquel que haya hecho una disección de la arteria vertebral en un preparado, o aquel que haya ido a buscar la arteria vertebral por una resección oncológica, sabe que no es nada simple. Quizás estamos obligados a solucionarlo cuando es un evento adverso de una cirugía, cuando la lesionamos en una cirugía tumoral o degenerativa, ¿sí? Pero en el trauma no es indicación de que hay que ir a solucionar la lesión de arteria vertebral. ¿Qué más? Bueno, muy bien. Nos vemos el jueves. Cuídense. Y vemos a ver cuándo podemos volver a la normalidad. Gracias a todos.